el hambre, la violencia, la guerra, las víctimas inocentes que mueren. ¿Dónde está Dios? Es la gran pregunta que muchos se hacen. Al final de esta semana vamos a ver que el creyente auténtico delante de estas situaciones no debe preguntarse en primer lugar dónde está Dios, sino que delante de todas estas situaciones de dolor, de víctimas inocentes, de hambre, la pregunta también tendría que ser ¿dónde está el hombre? Porque es muy fácil cargarle a Dios todas estas situaciones, cuando en realidad somos nosotros las que los hemos provocado, con nuestro egoísmo, con nuestra ambición, con nuestra desigual repartición de las riquezas en el mundo. Hemos creado situaciones de violencia, de muerte, de tanta gente, de tantos pueblos. En realidad, ¿dónde está el hombre? No es solamente dónde está Dios. Pero bueno, son situaciones que nos hablan de esa aparente ausencia de un Dios bueno y omnipotente ante el mal que experimentamos en forma personal y en forma social. Este es un área en la que se experimenta eso que llamamos el silencio de Dios. Otro ámbito, curiosamente, es el interior de la vida de fe. Y la historia de la iglesia nos enseña que aquellos que más intensamente han experimentado y conocido a Dios son aquellos que lo han percibido más silencioso y lejano. Al interior de la vida de fe, el creyente, tarde o temprano, después yo voy a explicar a la luz de la experiencia de la Biblia, por qué necesariamente en la vida de fe llega un momento en que experimentamos que Dios se nos escapa de las manos, nos resulta incomprensible, que no hay esquema mental en el que lo podamos colocar. La experiencia del silencio de Dios es una experiencia, lo vamos a ver en la segunda parte, inherente, natural y yo diría necesaria en la vida de fe. Lo vamos a ver luego por qué. Ahora simplemente estoy mostrando este otro ámbito en el que experimentamos el silencio de Dios al interior de la fe. Cuando, como hombres y mujeres de fe, no entendemos los caminos de Dios. Cuando se nos presenta algo como voluntad de Dios y no sabemos el por qué. Cuando tenemos que tomar a veces decisiones que no terminamos de aceptar y nos quedan en el misterio. Dios se nos escapa, no hay esquema que lo encierre. Este es otro ámbito en el que hoy experimentamos eso que llamamos el silencio de Dios. Y un tercer ámbito, una tercera área donde en nuestra sociedad experimentamos el silencio de Dios, bajo la influencia de la ciencia y de la técnica, Dios cada vez parece como más, entre comillas, inútil o innecesario, como eclipsado ante el poder humano de solucionar tantos problemas. En otras palabras, lo que hace unos años se le pedía al Señor, hoy el hombre lo realiza con sus propios medios. Entonces la gran pregunta que nos viene a los creyentes es, entonces, ¿Dios era una invención nuestra? ¿Ahora para qué sirve? Si antes le pedíamos que curara una tuberculosis como un milagro y ahora lo podemos hacer con medios humanos. Si antes se le pedía para que viniera la lluvia y hoy podemos por otros medios provocarla artificialmente. La ciencia y la técnica han ido en cierto modo como eclipsando no a Dios, sino en realidad una imagen de Dios, de un Dios que hacía aquello que el hombre no podía hacer. Ahora lo podemos hacer, pues Dios es innecesario. Ahí también realizamos una experiencia de silencio de Dios, de aparente ausencia de Dios. Es decir, ¿cuál es el sentido de Dios? No solamente en nuestra vida personal, sino en una sociedad
posmoderna como la nuestra, marcada por la ciencia, por la técnica, por los grandes avances humanos en el campo tecnológico, científico. ¿Y Dios qué sentido tiene? Hasta la misma palabra casi en algunos ambientes se ha vaciado de sentido. En pocas palabras, hoy somos muchísimo más sensibles a este tema, hacia el silencio divino en nuestra sociedad. Termino diciendo algo para concluir esta primera parte. Cuando hablamos del silencio de Dios, en realidad estamos hablando no simplemente de lo que nosotros percibimos dolorosamente de Él. Este es el tema que voy a desarrollar en la segunda parte. El silencio de Dios no es solamente mi angustia, mi dolor, mi quebranto interior, mis sufrimientos, mi oración no escuchada, el drama de mi familia. El silencio de Dios se percibe así, pero en realidad lo que la Biblia nos enseña es que Dios es silencio. Y que cuando decimos silencio de Dios, estamos hablando de una dimensión fundamental de su ser, de su misterio. El Señor se nos ha manifestado en la historia de la salvación como un misterio de amor, de libertad y de vida, pero siempre inabarcable, siempre inalcanzable, no comprendido nunca totalmente por el hombre. Y esto es lo que la Biblia dice con tantas expresiones, por ejemplo en el Antiguo Testamento. Nadie puede ver a Dios cara a cara, porque moriría. Estas expresiones de la Escritura nos están indicando esto, que Dios está más allá de todo lo que nosotros podemos entender, comprender, imaginar y decir. Cuando en la Escritura se dice, se prohíbe hacer imágenes de Dios, es también por esto, por esa percepción de el hombre de la Biblia de que de Dios todo lo que podamos decir no es Él, y nos quedamos siempre cortos en la figuración, en el lenguaje, en las imágenes que usemos de Él. Me dirán ustedes, bueno, pero ese es el Antiguo Testamento. Termino con un texto del prólogo de Juan que nos va a servir para introducir la segunda parte de esta noche. El último versículo del prólogo del Evangelio de Juan, Juan 1:18. En este texto, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y el texto no lo dice, pero yo diría también, a Dios nadie lo ha escuchado jamás directamente. A Dios nadie lo ha visto jamás. No ha sido objeto de experiencia directa del hombre como las otras cosas de este mundo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, esta Biblia que yo utilizo dice, nos lo ha dado a conocer. Otras Biblias dicen, nos lo ha revelado. El texto griego del Nuevo Testamento utiliza un verbo muy interesante, el verbo exegeomai, de donde viene exégesis, que quiere decir explicación de algo que es difícil de entender. Lo que nos está diciendo este texto es, a Dios nadie lo ha visto nunca, ni nadie lo verá mientras vivamos en este mundo. Dice la primera carta de San Juan en el capítulo 3 que solamente cuando lo veamos cara a cara, ya somos hijos de Dios, pero todavía no somos lo que llegaremos a ser, sino que seremos semejantes a Él cuando lo veamos tal cual es. Mientras tanto, diría San Pablo en la primera carta a los Corintios, vemos como en un espejo. Vemos su imagen. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único ha sido la exégesis del Padre. En Jesucristo nosotros tenemos la definitiva explicación de Dios. Jesús nos ha explicado el misterio, nos lo ha acercado
y nos lleva a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos lleva al misterio, nos lo explica. Jesús es la exégesis del Padre. Pero el Padre, como origen sin origen, como lo vamos a ver después, como eterno silencio del que ha brotado la palabra, permanece siempre como Colosenses 1:15, luz inaccesible. Luz inaccesible. Una luz que es inaccesible es oscuridad. Dios permanece como el misterio inaccesible que se ha revelado en la palabra y Jesucristo nos lo ha explicado. Jesús es la explicación, el gran narrador de Dios, la explicación, la exégesis del Padre, pero el Padre siempre permanece como misterio, como ese misterio de amor, de vida y de libertad inaccesible, incomprensible, siempre mayor de cuanto podamos decir, pensar, imaginar o conceptualizar. Por eso Jesús cuando habla dice, quien a mí me escucha, en realidad no me escucha a mí, sino al que me envió. Fíjense cómo la misma palabra que Jesús nos remite a ese Padre que desde el silencio eterno ha hablado en su Hijo. A partir de esta idea vamos a iniciar la segunda parte. En esta primera charla, sobre todo, he querido ver la importancia de la experiencia modelo de la Biblia, donde encontramos los mismos interrogantes, las mismas luchas interiores delante de Dios en el camino de la fe que experimentamos todos nosotros. Hay dos soluciones delante de este drama. O decir como el ateo, dice el necio para sí, no hay Dios, Salmo 10:4, o como el creyente que en un mismo grito, eso lo vamos a ver también, la importancia de cómo el creyente bíblico grita, no niega la contradicción, en un mismo grito manifiesta la lejanía de Dios, pero al mismo tiempo una cercanía que experimenta paradójicamente en la lejanía y por eso se dirige a Dios. Esta es la experiencia modelo de la Escritura, una experiencia que todos alguna vez hemos experimentado. En la segunda parte vamos a empezar a partir de Juan 1:18.